Glitter Amargo. ¡Ay! Bienvenidas, bienvenidos a Glitter Amargo. Estamos aquí con Alenka Feral, aquí Frida Rebontulet, como siempre, sus amigas de confianza. Estamos hoy en una entrevista, pues, con dos importantes personas que de una u otra forma se han aliado justamente para dar un mensaje, pues, muy polémico, pero muy necesario e importante en pleno 2021. Es importante hablar de este tema porque sigue existiendo un estigma en torno al trabajo sexual. Entonces, para entrar ya directo, nada más quisiera saludar a Alenka Feral. Hola, ¿cómo estás, Ale? Hola Frida, muy bien, gracias. Estoy contenta de estar acá con ustedes. Sí, con este tema, así que queremos presentar a Arlene Palestina Pandal. Ella es representante legal de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez AC. Es abogada y especialista en derechos sexuales y reproductivos con perspectiva de género, egresada de la carrera de Derecho de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, y también es integrante activa de la Alianza Global en contra de la Trata de Mujeres y miembro del grupo de abogados de la Red Mexicana de Organizaciones contra la Criminalización del VIH e integrante de la Red Latinoamericana de Metodología de la Investigación Jurídica y la Enseñanza del Derecho. Bienvenida, Arlene, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, pues agradecida porque se abran este tipo de espacios y aquí estoy para lo que nos venga en esta mesa el día de hoy. Muchas gracias. A ti, gracias. Y también estamos con Raúl Velázquez Pompa, uno de los fundadores de Tejiendo Pueblos. También es publirelacionista y director general de la Agencia de Relaciones Públicas, Aldebarán Comunicación. Y bueno, es que inició en 2017 este grupo cívico Tejiendo Pueblos y ya iremos ahondando en ambos proyectos. Así que muchísimas gracias por estar aquí, Raúl. Bienvenido. Hola Frida, hola Ale, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Quisiéramos arrancar con Arlene, abriendo este tema de la cuestión, digo, también para quienes nos escuchen, que digo, afortunadamente no nos ha tocado esta cuestión de personas que lancen un poco hate en cuanto al tema de trabajo sexual, pero sí quisiéramos que nos dieras esta luz, esta distinción entre las feministas abolicionistas y las que están en pro de poder reglamentar este trabajo digno de los derechos laborales y generar estos espacios en la agenda pública, ¿no? De alguna forma, cómo nos entendemos entre feministas, pero también cómo es que existen estas diferencias y por qué es importante en este año seguir insistiendo en que la palabra es trabajo sexual, ¿no? Bien, primero agradecer que haya esa gran diferencia y esa gran diversidad de feministas, porque esto nos permite también tener claridad de que si todos y todas pensáramos lo mismo, estaría muy aburrido el mundo. Pero sí tenemos una postura importante que es defender las problemáticas que pasan en el mundo. Debemos de buscar siempre una forma adecuada de cómo enfrentarlas. Y la forma en la que creo que es obligatorio para cualquier ser humano es mantenernos en una postura solidaria. Y ya que nos mantenemos en una postura solidaria, entonces automáticamente nos volvemos empáticas. Y ya que nos volvemos empáticas, cuando ya estamos politizadas o cuando ya sabemos que nos autodeterminamos como feministas, vamos a ir definiendo a qué lado nos vamos. Aquí en este proceso que en lo particular a mí me ha llevado a definir que soy una abogada feminista, es determinar que dentro de Brigada Callejera, que es donde yo laboro, trabajo con trabajadoras sexuales y con víctimas de trata. Y esto me ha llevado entonces a automáticamente poder tener la capacidad de ponerme en sus zapatos. Jamás voy a poder llegar a hacer o a vivir su vida. Ni quiero, ni me interesa, ni voy a victimizar. Pero sí me interesa ser empática y entonces en ese momento automáticamente tengo que empezar a desordenar lo que ya había como estudiado en la carrera, como lo que ya me habían dicho los libros, y empezamos a desaprender. Cuando ya logramos desaprender, entonces empezamos a mantener una postura. Y en esa postura, entonces sabemos mujeres que decimos, bueno, reconocemos que en este tema del trabajo sexual existen víctimas de trata y quienes lo hacen, quienes ejercen el oficio del trabajo sexual de manera independiente. Cuando entendemos estas dos posturas, entonces entendemos que es muy clara la definición de quien está por cuenta propia y de a quien lo obligan o la obligan a estar dentro de este gran
cúmulo de violencia y de trata que es para fines de explotación sexual o para fines laborales. Hoy en día el delito más perseguido en todo el mundo es la trata de personas. Esto quiere decir que estamos regresando a años atrás en donde la persona ya no es persona, los derechos humanos sí, salud, entonces la persona se vuelve una cosa y esa cosa se vuelve vendible. Y así entonces, para todos los tratantes, el ser humano cuesta. Pero hay gente que está en el área del trabajo sexual de manera independiente. Y entonces escucharlas, verlas, convivir con ellas, nos hace entender una vez más que nos tenemos que volver solidarias. Dentro de la lucha feminista hay muchas luchas. Y dentro de esas luchas, para nosotros, entender al trabajo sexual con las mujeres que son el eslabón económicamente activo más bajo, que son las que trabajan en vía pública, es urgente ser solidarias. Cualquier mujer, desde la que va pasando por la Merced, que es el corredor más grande de Latinoamérica de trata de personas y también de trabajo sexual, hasta de la mujer feminista que pueda tomar una postura en la Asamblea Legislativa y que pueda cambiar o modificar las leyes. Desde acá arriba hasta acá abajo tenemos la obligación de mantenernos solidarias con mujeres que le están pasando mal, que desde el inicio de la pandemia, para la entrega de las despensas, para poder dar apoyos, para que las chicas pudieran resguardarse, quienes tenían síntomas de COVID, no murieran. Y entonces este acto de entender que las mujeres en su generalidad pueden tomar diferentes posturas, hay feministas que dicen, yo comprendo que hay mujeres que se dedican al trabajo sexual y lo respeto, pero también lucho porque se acabe la trata de personas, porque una mujer, un hombre o una persona no binaria, cualquier ser humano en el mundo que sea aquí, en el mundo entero, una persona que trabaja, no haga nada en contra de su voluntad. Que no haya gente obligada en el mundo que esté haciendo cosas que no le gustan. Estos delitos se tienen que perseguir con toda la fuerza de la ley. Pero también tenemos que identificar que hay mujeres que hacen cosas por cuenta propia y que puede estar inmiscuido un tema moral o un tema que nos hace ruido y que tiene que ver cuando hablamos de la sexualidad. Y aquí entonces, cuando hablamos de trabajadoras sexuales es, ¡ah! ¿Cómo? Pobrecita, ¿no? O ¡ay! La de la vida galante. Entonces empezamos a clasificar entre las buenas mujeres y las malas mujeres. Y lo hacemos las propias mujeres. Entonces tenemos que ir desaprendiendo esta situación cultural que nos han enseñado y mantenernos con una postura más abierta, mantenernos leyendo siempre lo más nuevo que haya sobre feminismo, y entonces entender la raíz de cómo nace el abolicionismo, que hoy en día es el neoabolicionismo, y quienes estamos en una postura de reglamentar el trabajo sexual. Tu siguiente pregunta iba en ¿por qué el término correcto debe de ser trabajo sexual? Bueno, pues en la Ciudad de México se vivió un proceso histórico a nivel mundial y fue haber interpuesto un amparo, que es el 212/2013, y se hace un proceso histórico para reconocer que en la Ciudad de México hay mujeres de la mano de una organización civil que es Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez AC, que inician una lucha jurídica para que se pueda reconocer el trabajo sexual como un trabajo. Y entonces que las leyes y las normas en el 2013 pudieran derogarse cualquiera que existiera que criminalizara a una mujer por dedicarse a la prostitución. Lo pongo entre comillas porque es el término burdo que se utiliza para una mujer que está ocupando su cuerpo o su sexualidad para poder hacer un intercambio de un trabajo o de un oficio. Se logra que se derogue el artículo 27 de la Ley de Cultura Cívica hasta el 2019, cuando se gana este amparo en el 2013. Esto quiere decir que desde el 2013 hasta el 2019, pues bien por el amparo, pero a nosotros no nos importa, ¿no? Esto quiere decir que tuvo que haber una lucha desde que se gane el amparo cotidiana jurídicamente para que se pudiera derogar un artículo
que era una falta administrativa que una mujer estuviera incitando a la prostitución en vía pública. Hoy en día ese artículo ya no existe y entonces ahora estamos caminando para que se pueda reconocer que como ya es un trabajo, la Secretaría del Trabajo tenga obligatoriedad para que no solo se le pueda expedir un tarjetón de trabajadora no asalariada a toda esta población de trabajadoras sexuales, sino que también se puedan dar talleres, cursos o escuela a las compañeras que están dentro de este gran gremio ya de trabajadores no asalariados que abraza la Ley Federal del Trabajo. Entonces, bueno, es un trabajo que parece sencillo, pero que en la cotidianidad se nos va la vida, pero que creemos que es un proyecto adecuado, pero que contrapone a las abolicionistas. ¿Por qué? Porque todo este proceso de avance jurídico está diciendo, reconoce el Estado mexicano que hay mujeres que hacen por cuenta propia esta labor. Para una visión de una abogada feminista abolicionista se diría, no, esto no es correcto porque lo que nosotros pensamos es que cualquier mujer que esté ocupando su sexualidad para tener un beneficio está siendo explotada. Hay mujeres feministas abolicionistas radicales que hablan incluso, por ejemplo, del matrimonio. Cualquier mujer que se casa está siendo explotada por el marido. Y entonces no permitimos ningún tipo de explotación y decimos no. Esa postura abolicionista la respetamos, pero en su caso muy particular conmigo no la comparto. Pero es una visión neoabolicionista que pone en peligro, en este caso, a mujeres o a un sector muy grande de la población que a raíz de la pandemia se duplicó además. Teníamos nosotros contemplado en Ciudad de México 7,200 trabajadoras sexuales en vía pública. A raíz de la pandemia se duplicó a 15,200. Esto quiere decir que el 40% de las mujeres que trabajaban en hoteles, que trabajaban en loncherías, que trabajaban en bares, que trabajaban en restaurantes se quedaron sin empleo totalmente porque la ciudad paró. No sé si recuerdan la locura de la pandemia, pero fue impresionante ver la ciudad vacía. Pero bueno, la renta no para, los gastos no paran, los hijos no paran y el 80% de las trabajadoras sexuales son el eslabón económico activo. Entonces, si ellas no trabajan, no llega dinero a casa y entonces se para la situación familiar. Y la forma en la que este 40% de mujeres que no eran trabajadoras sexuales fue radical para ingresar al trabajo sexual. Y lo que observamos en campo fue que el 40% de trabajadoras sexuales que ya se había retirado, que había logrado tener un poco de dinero en su juventud para poder tener un negocio, un local o irse guardando su dinero para no trabajar y llevársela bien en casa, se acabó ese recurso y tuvieron que regresar al trabajo sexual. Entonces, quien no observe estos números, quien no observe la ciudad y cómo han aumentado los puntos de trabajo sexual, pues está hablándonos de otro México. Y entonces, la gran discusión o el tema de fondo con el abolicionismo es, bueno, si no lo compartes, ¿qué propones? ¿Qué postura, qué actitud propones para que estas mujeres, estas miles de mujeres que están en la calle, no la pasen mal? Porque, bueno, uno de los objetivos del feminismo, sea el feminismo que sea, pues es buscar las mejores condiciones de las mujeres y de los seres humanos. Entonces, ¿cómo podemos hablar de feminismo, seas abolicionista o no, seas reglamentarista o seas radical o seas anarquista, si no estás teniendo la postura de ser sociable con las demás compañeras? Claro, fundamental. Y en ese sentido también querer indicar que, bueno, yo no sé, no tengo ahorita el dato muy claro, pero en algún momento en México sé que hubo una campaña justamente de hacer una regulación, ¿no? Para tener el carnet, para darles seguridad social, una cuestión también de salud, pero por cuestiones morales y demás se quitó, ¿no? Y de esto también vino bueno, ahorita vimos una pandemia, pero también tuvimos la pandemia del VIH. Y en ese sentido también es importante conocer cómo a través de la educación
tú lo mencionabas en otra entrevista, que en cada trabajadora sexual se tenga también a una vocera, ¿no? Por así decirlo, de las cuestiones de salud reproductiva, de derechos humanos, de derechos laborales, que se tenga conocimiento también, ¿no? Para poder, pues no solamente estar en una cuestión de desamparo y más particularmente si se es una trabajadora independiente, ¿no? Porque, bueno, lo hemos mencionado también en los noticiarios, vemos cómo siempre se menciona las cifras, ¿no? Del trabajo sexual, de la explotación, de la trata, pero no se dice al reverso, ¿no? De que más bien en México tenemos una alta población de personas pedófilas, ¿no? Que si no existiera esa población, pues no existirían estas grandes cifras, ¿no? Y sin embargo, no podemos taparlo, como dicen, el sol con un dedo, y es por eso que pues el abolicionismo, si de una u otra forma existe, no está resolviendo las cuestiones que vemos en nuestra realidad, ¿no? O sea, la realidad es esta y de una u otra forma se tiene que estar luchando para mejorar estas condiciones, porque de otra forma, pues nada más sería como cegarnos ante ello, esperando que en algún momento se, se quite, ¿no? Como por arte de magia. No, no es así como funcionan estos procesos sociales, ¿no? Donde hay muchísimas cuestiones en juego. Y bueno, por ello también es que vemos que de una u otra forma la sociedad civil es como se empieza también a juntar. Y bueno, aquí quisiéramos preguntarte, Raúl, ¿cómo es que Tejiendo Pueblos surgió en 2017? Nos comentabas. Y cómo ha sido esta organización, ¿no? Justamente desde los sismos en 2017 y ahora con la pandemia, ¿cómo ha sido formar estas alianzas también? Con mucho gusto te platico, Frida. Nosotros somos un grupo cívico que inició operaciones en el 2017, justo como decías, en los terremotos que azotaron no solo la Ciudad de México, sino se recuerdan una semana antes hubo uno que pegó a Oaxaca, Morelos y Puebla, y nosotros lo que hicimos fue enfocarnos en brindar apoyos para reanudar los oficios en toda la zona del Istmo de Tehuantepec. Entonces dimos recursos y materiales para que se reconstruyeran hornos de pan, hornos de barro, dimos herramientas a mujeres que bordaban, compramos también herramientas para carpinteros y otros oficios, y desde mayo del 2020 iniciamos una iniciativa para apoyar a grupos vulnerables de la Ciudad de México y nos concentramos especialmente en las trabajadoras sexuales trans y cis de la Ciudad de México. Y lo que hicimos en un inicio fue juntar donativos para comprarles despensas, sabiendo que igual y no íbamos a sacarlas de la crisis que de la pandemia estaba surgiendo, pero sé que sí podíamos apoyarles al brindarles 16 productos al mes que puedan ayudarles a sobrellevar la crisis, ¿no? Y que, como bien dijo Arlene, pues si son ellas la fuente de ingresos del 80% de esos hogares, pues teníamos ahí una oportunidad para brindarle a una población que es súper invisibilizada, ser humanizada, etcétera, ¿no? Entonces, en un principio fue una campaña que dirigimos justo a eso, ¿no? A apoyar en una cuestión de derechos humanos tal cual, ¿no? Para que sobrevivieran. Y poco a poquito, como nos fuimos involucrando, nos empezamos a dar cuenta de esta enorme necesidad que había de hacer conciencia de todas las problemáticas que ellas siguen viviendo y que, como bien también ya platicó Arlene, pues se intensificaron con la crisis, ¿no? Y lo que vimos también fue ahí una oportunidad de también hacer notar y hacer ver pues todas las cuestiones y estigmas que la población vive todos los días, ¿no? La violencia que vive con autoridades, la violencia que siempre tiene ahí la sociedad contra ellas, ¿no? Porque las criminaliza, las caricatures, o sea, como que si le preguntas a alguien, ¿no? Como que es una cuestión muy de caricatura, ¿no? Todas con una faldita corta, todas son jóvenes, y nos empezamos a dar cuenta que había incluso señoras de 70 años que estaban volviendo a salir a la calle, como bien dice Arlene. Había abuelitas que estaban teniendo que volver a salir a la calle para volver a ejercer el oficio porque no tenían la manera de sobrevivir, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que la labor de Tejiendo Pueblos tenía que evolucionar y adaptarse como a esas necesidades que veíamos de las trabajadoras sexuales trans y cis, ¿no? Porque también yo soy gay, y algo que también me impulsó mucho en este proyecto es darme cuenta que si hablamos de la comunidad trans de nuestro país, tenemos que hablar a fuerzas de las trabajadoras sexuales. ¿Por qué? Porque el 70% de las mujeres trans de México termina ejerciendo el oficio
porque no hay oportunidades laborales para ellas, ¿no? Todas ellas no tienen otra manera de sobrevivir. Entonces, si queremos hablar de la comunidad trans y de una manera de apoyarlas, tenemos que voltear a ver a las trabajadoras sexuales de la ciudad y de todo el mundo, porque parte de lo que nosotros hacemos en Tejiendo Pueblos es no solo acercarnos con asociaciones como Brigada Callejera, con la que hemos hecho una alianza increíble, sino también hemos trabajado con Casa de las Muñecas Tiresias de Kenia Cuevas, con Lady Meche, que también trabaja en la Merced. Nos acercamos con la red de trabajadoras sexuales de Latinoamérica y el Caribe, y gracias a ese acercamiento nos dimos cuenta también de que las problemáticas y necesidades que estamos viviendo en México las viven en toda Latinoamérica. O sea, es la misma problemática. La crisis lo que hizo fue exponenciar el tema de que no hay ninguna política gubernamental en todo el continente americano para apoyarlas. Entonces, pues lo que nosotros hacemos es que desde mayo de 2020 buscamos dar despensas mes con mes. Hemos también brindado condones, ropa, comida, etcétera. Y justo eso, ser un canal que tratamos de ser lo más responsable posible, ¿no? Porque como bien dice Arlene, yo tampoco soy una trabajadora sexual, pero tratamos de que nuestras redes se vuelvan ese canal donde la gente entre y vea y lea sus testimonios, donde la gente conozca lo que una trabajadora sexual de El Salvador, que lleva 20 años en México, tiene que sufrir como migrante, ¿no? Que vean como una mujer que ya es abuela tiene que volver a salir a la calle porque no le queda de otra. Entonces, que justo eso, buscamos ser como un espacio donde las trabajadoras sexuales tengan la oportunidad de ser leídas, escuchadas, y al mismo tiempo que la gente entienda y descubra estas grandes diferencias sobre el trabajo sexual y la trata de personas, sobre las problemáticas que viven en términos de salud, la poca escolaridad que viven. El 50% de las migrantes trabajadoras sexuales en México son de otros estados. Todos estos datos los damos a conocer porque creo que la gente necesita bajarse de su privilegio y, como dice bien Arlene, ser más empática, ¿no? Y creo que conociendo todos estos datos, tratamos de que se genere más empatía hacia ellas. Mencionan que, bueno, hablar de las trabajadoras sexuales es también hablar de sus familias y de sus hijos. Son generalmente, como ustedes mencionaban, el pilar. ¿Y cómo trabajar con niñas que viven el estigma y la caricaturización de sus madres y del trabajo que tienen? La intención sería no victimizar a los hijos. Entonces, desde ahí partimos en que son hijas e hijos de cualquier persona que se dedica a cualquier oficio. Entonces, partimos en entender que tienen la misma condición y las mismas capacidades para salir adelante. Brigada Callejera tiene cada año en sus brazos para ver económicamente cómo resuelve una beca mensual para hijas e hijos de trabajadoras sexuales. Entonces, esto implica tener que buscar apoyos para que Brigada no suelte esta gran red de más de 300 compañeras trabajadoras sexuales, donde sus hijos mágicamente son excelentes estudiantes. Entonces, esto habla de que una mujer o un ser humano, no una mujer, un ser humano que ha sido vulnerado en sus derechos, va a ser siempre empático y va a modificar actitudes para las personas que están cercanas a ese ser humano. Entonces, esto quiere decir que los hijos de trabajadoras sexuales pasan por un proceso muy, muy fuerte de entendimiento de las madres, ¿no? Brigada Callejera funge también como un espacio para que las chicas salen a trabajar, y ustedes pueden ver aquí en la parte de atrás la oficina, es un espacio pequeño, es un departamento, pero las chicas pueden traer a sus hijos y sus hijos están aquí, pero automáticamente el hijo está aquí y escucha millones de cosas, pero las está escuchando desde una perspectiva con responsabilidad. Entonces de repente se va modificando y el chico ayuda a poner las sillas y ayuda a que pase la gente a consulta y ayuda a bajar a campo y de repente ya sabe hacer pruebas rápidas de VIH, y entonces es esto que nos decía Frida, que es un lema importante en Brigada Callejera: por cada trabajadora sexual una promotora de salud. Y esto porque bien, aunando al tema de la pandemia del VIH, Brigada Callejera le toca vivir esta gran pandemia, pero hoy en día, a raíz de esa gran capacitación que se generó con esta población, la población de trabajo sexual está indetectable y en los números más bajos de VIH.
Hoy en día lo tienen las amas de casa y los estudiantes. Entonces, bueno, la madre que ya se volvió una promotora de salud y que es trabajadora sexual, ya tiene una estructura y una base para poder comunicar a su hija o a su hijo. Y entonces esto se vuelve súper primordial porque cuando tú hablas con una hija o un hijo de una trabajadora sexual, la visión cambia totalmente. Y entonces la postura, la forma, la actitud es otra. Y esto trae como beneficio el hecho de que los chicos, les chiques, ¿no? Porque ahora ya para las nuevas generaciones podrán decir, lo he escuchado con mayor fuerza, la situación no binaria es de a mí no me digas niña o me digas niño, yo soy un ser humano. Y esto nos habla también de que hemos trabajado con base importante en el reconocimiento de los derechos humanos, ¿no? A mí ya no me veas con un término de género, ya no me etiquetes, yo soy un ser humano. Y eso lo escuchamos mucho con las nuevas generaciones y eso lo aplaudo muchísimo. Entonces, entender esa visión es entender que el ser humano joven está en otra postura. Y entonces es de repente muy radical aquí tener que contender a los chavos cuando es entender o enterarse de que la mamá es trabajadora sexual. Porque efectivamente hablamos de que jajaja, la buena onda y una postura muy agradable, pero en la cotidianidad y en la vida es muy rudo para la gente que no es empática enfrentarse con esa situación, ¿no? Pero un niño seguro es un niño que puede decir, sí, mi mamá es la más puta, pero mi mamá me enseña educación, o voy al cine o voy al teatro y mi mamá me da de comer, ¿no? Pero esta forma es un proceso bien rudo que se va generando cuando la compañera lo tiene claro, cuando la compañera es independiente, cuando la compañera ya sufrió. Y entonces esto mismo va a mamar el otro ser humano pequeñito y cuando está con un seguimiento importante, es un ser humano libre. Y entonces estamos muy orgullosas de ver a cientos y miles de hijos e hijas de trabajadoras sexuales que hoy en día tienen una carrera, que van por la vida, que viajan, o que se casaron y tienen hijos, o que no estudiaron nada, pero que son las mejores cocineras, pero que son seres humanos felices. Porque hay una frase que me gusta mucho de Kenia, de Casa de las Muñecas, que dice, bueno, ahora nuestra venganza es ser felices. Y por ahí va el asunto. El asunto es, la han pasado súper mal las compañeras que han dado la cuerpa en la calle. Y entonces el hecho de mantenerse felices y que esta geografía humana se transmute en tener una actitud distinta en el mismo lugar donde extorsionan, matan, violentan, tienen a víctimas de trata a un lado y que puedan ver la vida riéndose y diciendo no hay problema, yo estoy a gusto y sobre esto salgo adelante. Esa dignidad que da el trabajo sexual es el discurso más fuerte que se tira con el abolicionismo. Y entonces no tendríamos ni siquiera de qué hablar de hacer esta distinción, creo que no cabe, pero bueno, hablar de ellos es hablar de una postura muy chida. Yo llegué a Brigada Callejera en el 2006 y para mí era importante que estos niños conocieran los lugares snuff de la ciudad y que una hija, un hijo de trabajadora sexual pudiera conocer Kitsania y pudiera conocer Granja Las Américas y pudiera conocer Six Flags y pudiera conocer la Cineteca y pudiera conocer lo que fuera de cultura y de arte y de las clases medias donde los niños se divierten, ¿no? Entonces se vuelve ¿cómo explicarlo? Es muy gratificante, introspeccionas mucho al observar a niños de clase media y a niños del barrio en una zona como Kitsania, por ejemplo, ¿no? O sea, te cambia la vida porque te está educando en ese momento ver a seres humanos en cómo se van a comportar pensando con proyectos académicos, económicos, a niños que no tienen nada y que están en esa misma postura o en esa claridad. Cambia totalmente. Entonces, para mí era importante que lo vivieran y esos niños hoy tienen otra visión.
Y los que sacan 9 y 10 en la escuela también tienen la visión de me urge salir adelante, me quiero ir a Japón, ahora todos los niños se quieren ir a Japón y a China, ¿no? Me quiero ir a Japón, me quiero ir a China, quiero hacer otra cosa, chido México, pero hay que ayudar, hay que ser empáticamente sociables. Esto nos habla de nuevas generaciones que están siendo empáticas, pero porque están siendo educadas no desde el privilegio ni desde el acto de la victimización, sino de así está el mundo, ya lo viví, crecí con él, bien por él, pero entonces ahora me urge ser un activo que ayude, o sea, un activo que se transforma y que se vuelve solidario. Ahí, no sé, es sin palabras, pues llevarlos al teatro, por ejemplo, y darte cuenta de cómo actúan en el teatro al lado de niños que vienen de escuelas privadas, porque lo vivimos muchos años. Entonces, el chavo que es del barrio es de participa en la obra y levanta la mano y dice, se te cayó esto, ¿no? Y el chavo de clase media es de, me vale, ¿no? Yo vengo en este estado de confort del que ni mis papás me ayudan a bajarme, ni mi vida académica me ayuda a bajarme, ¿no? Y me mantengo en ese estado de confort en el que llego a la universidad en el estado de privilegio. Urge modificar entonces los planes de estudio, los procesos académicos, culturales, para que el niño desde pequeño entienda esta cotidianidad. Si a un universitario de otro país le cambia la vida caminar desde el Zócalo hasta la Merced y hacer un recorrido y entender y escuchar y ver, imagínate a un niño que va teniendo y va rompiendo con esos privilegios de la Salle o de la Ibero, ¿verdad? Cambia totalmente la estructura. Urge que también tengamos una actitud distinta con los niños, pero bueno, ese es otro tema. En lo particular, como he trabajado mucho también con niños, me interesa mucho el tema, pero bueno, creo que me estoy desviando, pero va por ahí el asunto en cuanto a los hijos de las compañeras. Glitter amargo. Los herejes. En esta sección usualmente presentamos testimonios u opiniones de diversas mujeres y personas que participan en este Vox Populi. En esta ocasión tenemos testimonios que nos facilitaron los de Tejiendo Pueblos, principalmente Raúl, muchísimas gracias, en el cual entrevista a trabajadoras sexuales y nos comparten sus experiencias. Así que adelante con los testimonios. Yajaira Noemí Hernández Solórzano. Tengo muchos años, desde los 15 años estoy en la prostitución. ¿Por qué? Porque yo no soy de aquí, soy salvadoreña y tenía yo la necesidad de trabajar para atender a mi madre. He salido de la prostitución y he vuelto a entrar por situaciones de que muchas veces nos llegan problemas en la casa, problemas con los hijos. Ahorita tuve que volver a regresar, me fui hace 2 años y medio, tuve que volver a regresar porque tuve un problema en mi casa, tengo que cambiar el cambio de dominio y me están pidiendo demasiado dinero. Entonces tuve que volver a trabajar en esto nuevamente para poder pagar esa situación. Después de la pandemia. Son muy pocos los que nos ayudan, que piensan en nosotros como personas, ¿sí? No piensan en nosotros como las mujeres de la calle, sino como personas, porque también tenemos una necesidad, tenemos hijos que los nietos de alguna manera se llegan a enfermar y tenemos nosotros que ayudar a los hijos. El trabajo para nosotros falló mucho ahora con la pandemia porque los mismos clientes también están con el miedo de la enfermedad, ¿sí? Son muy pocos los que vienen a visitarnos por ese mismo miedo. Les agradezco también porque hay instituciones que nos llevaron a las inyecciones, al menos yo soy extranjera, yo les agradezco mucho lo que hacen por mí. Yo tengo 40 años de aquí en México. Nunca he podido arreglar mi documentación. Yo les agradezco mucho porque me han ayudado mucho a salir adelante con eso. Tanto la institución que ustedes manejan como la institución de las Madres Oblatas y la Brigada Callejera nos han ayudado un poquito a nosotros, ¿no? Entonces las hermanas también de Casa Subspersal nos han apoyado. Y yo se los agradezco y les doy las bendiciones a todos. Enseñen a sus hijas de que el trabajo de nosotros no es bueno, pero también si tienen la necesidad, ¿sí? Tienen que responder y respetar más que nada, ¿sí? Que nos respeten a nosotros porque no sabemos la vida de sus hijas más adelante. Llevo 26 años. Empecé a los 21 años y tengo 48 años. Soy de Ecatepec. De la pandemia para acá, lo más trabajoso para mí, en especial, ha sido mi alimentación.
porque yo ya no tengo responsabilidades para con los hijos, ya ese trabajo ya me dejó la satisfacción de ver a mis hijos con una carrera. Tengo 3, una es médico, el otro es abogado y la otra es chef. Ya me dio la satisfacción, pero de la pandemia para acá mi mayor preocupación es sacar para comer yo, porque yo no vivo del trabajo de mis hijos, yo vivo todavía de este empleo, pero con la pandemia encima, pues es mi mayor preocupación, sacar para comer. Clientes que otorgaban a lo mejor quincenalmente un billetito de 500 pesos por un servicio. El día que empezó esto de la pandemia, andaban con un cuadro lleno de cajetillas de cigarros vendiendo, también sacando trabajo para ellos, y ya no pasaban con nosotras porque se extinguió el dinero, o sea, nos dejó a todo mundo sin trabajo. Les digo a todos los que podrían aportar algo para ayudarnos, es que el día que tengamos lo demos de corazón, porque hay otro que lo necesita. Es importante respetar el trabajo sexual, porque así si ves el reverso de la moneda dicen, ay no, es que las sexoservidoras ganan mucho. Mentira. Menos con esto de la pandemia, no ganamos más que para lo básico, pero es respetable porque no saben ni tanto un hombre como una mujer lo que es tener un cuerpo encima de uno, con babas, con olores, con cosas que no te agradan, pero por la necesidad de obtener un centavo, un peso, tienes que trabajarlo. Precisamente por eso se tiene que tener un respeto a nuestro trabajo. De Mérida y tengo 54 años. Ya tengo muchos años, casi 36 años realizándome como trabajadora sexual en la Ciudad de México. Recuerdo que la primera vez cuando inició la pandemia, lo que no me gustó fue que dieron los cierres de los hoteles donde nos pasaron a fregar a todas, porque nosotros dependemos de los clientes y de la economía y eso fue lo que no me gustó. Lo recuerdo muy bien, que dieron cierres de hoteles, pero resulta que no todo estuvo tan perdido, porque Brigada Callejera Elvira, la presidenta de la asociación, fundó unos comedores allá en el Metro Revolución, y ahí iban todas las compañeras que viven en los estados, que cuando ellas trabajan pues se quedan en los hoteles, ¿no? Dependen de los hoteles, y con los cierres de los hoteles pues tuvieron que quedarse en las calles y sin trabajo, y pues por lo menos tuvieron un plato de comida calientito y postre y agua fresca. Eso es lo que me agrada bastante de toda la problemática que hubo dentro de la pandemia. Hubo una unión, una fuerza. Ya después abren y hay muchas compañeras que ya se habían retirado y pues tuvieron que regresar porque pues bajó la economía y tuvieron que regresar otra vez a las calles a trabajar de lo mismo. Hay la mayoría de las trabajadoras sexuales son de los estados, y bueno, también aquí en la ciudad hay, ¿no? Pero muchas sí vienen de fuera, imagínate. Se gastan pasajes en el autobús y tienen la costumbre de quedarse en los hoteles. Piden una habitación para quedarse ahí para descansar en sus tiempos de trabajo. Imagínate. He visto que están dando muchos apoyos supuestamente del gobierno, que aunque yo no creo en esos apoyos porque son nuestros propios impuestos, que pensaran también en nosotros las trabajadoras sexuales, que nos dieran también oportunidad para atenciones médicas, así como los IMSS que les dan atención médica a la gente que tiene derecho a eso, que pues también nos dieran derecho en estos momentos en los cuales pues, hay compañeras que pues no tienen ni para una pastilla, si no es por Brigada Callejera que todas las compañeras salen de esos problemas de salud, que Brigada es la que aporta medicamento, ¿no? Pero que pues sí pusieran un poco su interés y su vista hacia el trabajo sexual sin discriminar, sin hacer menos. Déjame contarte, cuando inició la pandemia quedaron que nos iban a dar apoyo en la tarjeta COVID, supuestamente nos iban a dar 2,800 pesos y nunca nos llegó esa cantidad, nos llegó de 1,000 pesos. Aparte de que nos llegó de 1,000 pesos, nos hicieron la tardanza, que hasta un compañero tuvo que perder su vida por estar defendiendo los derechos de las trabajadoras sexuales. Nuestro fundador, activista y periodista Jaime Montejo, quien perdió la vida por defender el trabajo, el derecho de las trabajadoras sexuales. Y entonces que pues sí lo tomen a uno en cuenta, porque siempre a uno le da una patada como un perrito que pues no sirve, ¿no? A la sociedad le diría así, pues que ya dejen de estar hipócritas, ¿no? Porque vivimos en un mundo falso, las dobles morales, de que siempre se están persinando, de que siempre están dando golpes de pecho y siempre atacándonos a nosotras, señalándonos, acusándonos como las peores, como las putas, prostitutas.
que pues ya le paren un poco. Bueno, a nosotras ya estamos acostumbradas y la verdad ni nos importa lo que piensen de nosotras, pero pues que ya dejen de estar discriminando y de estar señalando y estarse quejando de nosotras, porque nosotras no somos ni delincuentes, ni nos metemos con nadie, ni afectamos a nadie. Pero me suenan un poco inmaduras, porque no saben ni siquiera lo que quieren, ni lo que hacen, ni siquiera feministas de qué, si ellas mismas atacan al trabajo sexual. Siendo mujeres, atacan a una trabajadora sexual siendo mujer. ¿Qué les pasa? ¿Feministas de qué? Deberían bueno, no sé si estoy mal con esto, de considerar el trabajo, porque pues las feministas son las mismas que nos han atacado a nosotras, y nos critican y nos discriminan. Hace mucho tuvimos una reunión y varias de ellas nos criticaban y nos consideraban como las locas, como las apestadas. Entonces yo no creo en eso. Hacemos a Movimiento Sembrando Pueblo porque nos han apoyado mucho con vestimenta, con ropa y con despensas, y hasta nos dan nuestra tortita de jamón y nuestra agüita. Y la verdad sí se puede, sí se puede. La unión hace la fuerza y estamos siempre unidos, y ese tipo de personas, pues mis respetos. Me llamo Isabel. Es bien difícil trabajar, sobre todo cuando ya somos adultas, que somos ya personas de la tercera edad como tu servidora. Tengo 63 años y pues diario estoy aquí viendo a ver qué cae, porque la verdad no hay nada. Pues mira, al gobierno en realidad no le puedo pedir nada, porque con perdón tuyos son ojetes, porque nos prometen y la verdad no nos da nada. Fíjate, simplemente con lo de la tarjeta del trabajo no asalariado, ni siquiera nos han dado las tarjetas. Siempre nos ponen cualquier pretexto, nada más se hacen tontos. A la sociedad pues más que nada respeto, ¿no? Porque si nosotros respetamos a la sociedad en general, ¿por qué la sociedad no nos respeta y siempre nos tratan de lo peor? Cuando en realidad somos personas como ellos también, que buscamos la forma de trabajar, de mantener a nuestros hijos, de pagar una renta, de hacer nuestras necesidades en la casa. Todas, mira, de alguna manera, aunque ellas digan que ellas son feministas, también tienen sexualidad, también son igual que nosotros. A diferencia que nosotras como trabajadoras sexuales, nosotras trabajamos con nuestro cuerpo y recibimos un reembolso por ese servicio que damos. Y si ellas no lo quieren así, pues entonces, aquí en este caso yo siento que las que serían las prostitutas serían ellas, no nosotros. Pues más que nada agradecerles a ustedes, porque varias veces nos han venido a ayudar, sobre todo en la pandemia han estado con nosotros, nos han traído tanto como ropa, tanto como zapatos, despensas, lo poco o mucho que nos traigan, siempre lo recibimos de corazón, porque es un apoyo que yo creo que ni el mismo gobierno nos da. Glitter amarga. No sé si nos puedan hablar un poquito sobre estas alianzas que tienen. Sí, mira, nosotros cuando nos dimos cuenta y hicimos conciencia de que teníamos que apoyar a trabajadoras sexuales, pues en un inicio dijimos y nos preguntábamos, bueno, ¿cómo carajos vamos a llegar a hacerles llegar nuestras despensas, ¿no? Entonces vimos la necesidad de acercarnos con asociaciones y colectivos como Brigada Callejera, y hemos tratado de impulsar nuestras acciones pues con los más que se pueda, buscando el tratar de abarcar distintas zonas, el tratar de apoyar a las más organizaciones que se puedan. Entonces, en este recorrido hemos trabajado con Casa de las Muñecas Tiresias, que justo es la asociación de Kenia Cuevas. Kenia Cuevas es una trabajadora sexual trans activista que ha sido reconocida por publicaciones. Incluso el año pasado se ganó algunos reconocimientos como Mujer del Año, y tiene una plática TED que les recomiendo escuchar y ver, porque es una plática increíble donde es muy fuerte, pero haces y ves, o sea, ves notar la resiliencia, ¿no?, que ella tiene y cómo ha luchado impulsando los derechos de las trabajadoras sexuales y una lucha personal. Hemos trabajado con ella, incluso hemos ido al penal de Santa Marta, a Catitla, subiéndonos a sus proyectos, no solo llevando despensas a trabajadoras sexuales gracias a la coordinación que ella manejó. Ahorita ella tiene un proyecto para apoyar a la comunidad LGBT de Santa Marta, Catitla. Entonces llevamos despensas, comida y tuvimos algunas actividades. Estamos revisando próximamente también tener otra actividad con ella en el penal. Hemos trabajado con Lady Meche, que Lady Meche fue creada por un grupo de alumnas de la UNAM. Empezaron con un proyecto de servicio social en la Merced, buscando impulsar actividades y otras para darle más visibilidad a la parte cultural del barrio y llevando hacia afuera muchísimas cuestiones que no se conocen de la Merced. Ellas empezaron con eso y empezaron también a trabajar con trabajadoras sexuales. Ellas llevan ya algunos años con un proyecto donde están produciendo cosméticos
cosméticos que ellas venden, entonces invitan a trabajadoras sexuales a que trabajen con ellas en el desarrollo de los productos, los desarrollan y los venden. Entonces, con este mismo dinero, lo invierten para impulsar más esta actividad. Hemos trabajado también con el Pozo de la Vida, que Pozo de la Vida ve más cuestiones de trata de personas, y próximamente, por ejemplo, tenemos una actividad con Casa Madre Antonia en la Merced, que nunca hemos trabajado con ellas, pero que tienen un refugio justo para trabajadoras sexuales y también tienen una estancia infantil para sus hijos. Nosotros, cuando hablo con ustedes, nosotros hablamos de trabajo sexual también, al igual que Arlene. Sin embargo, algunas de ellas, como Lady Meche, ellas les gusta hablar más de mujeres inmersas en el comercio sexual, ¿no? Casa Madre Antonia también tiene otra manera de hablar de las trabajadoras sexuales, ¿no? Entonces, nosotros lo respetamos. Nosotros, como les decíamos en un inicio, realmente nosotros nos subimos en esta cuestión de llevar a las mujeres trabajadoras sexuales de la Ciudad de México despensas, ¿no? Viendo como un tema de derechos humanos, más allá de esta cuestión política de cómo algunos manejan cierta manera de hablar de las trabajadoras sexuales. Nosotros no nos metemos tanto en ese rollo, aunque nuestra postura obviamente sí es el reconocer el trabajo sexual, porque en ninguna de nuestras entregas de despensas ha habido ahí un proxeneta o una madrota o una padrota, ¿sabes? Entonces ahí es donde te das cuenta de que si no hay trata de personas, son mujeres totalmente libres que están ahí recibiendo esa despensa. Entonces, cuando a nosotros nos acusan en redes de que Tejiendo Pueblos incentiva la trata de personas, pues es muy fácil hacer las respuestas, porque en nuestras entregas nunca ha habido ningún tipo o sea, ninguna personalidad de ese tipo, ¿sabes? Entonces, trabajamos con distintas instituciones y asociaciones buscando eso, buscando pluralidad, buscando acercarnos con distintas organizaciones que llevan trabajando con las trabajadoras sexuales ya muchísimos años, buscando reconocerlos, buscando apoyarles. Y en ese sentido que tú mencionas, es una crítica que se hace en general, ¿no? A quienes están buscando también los derechos y regular estas cuestiones a las trabajadoras sexuales, en un sentido de que, o sea, pareciera que, bueno, no pareciera, están discriminando, ¿no? Cuando separan de es que esto y lo demás, cuando realmente el apoyo, pues o sea, tiene que llegar a la persona, ¿no? Tú lo mencionas, o sea, no es que se esté tratando con los explotadores, las explotadoras o incluso el crimen organizado, sino directamente con la persona y en esta cuestión también de ser una red de apoyo. También han trabajado ustedes con personas migrantes, que también una alta población de los que son migrantes terminan también ejerciendo el trabajo sexual. En este sentido, ¿cómo han dado ese apoyo a la población migrante? El apoyo que hemos dado realmente es el mismo y justo han salido como oportunidades para abarcar no solo el apoyar a trabajadoras sexuales, sino apoyar a otras poblaciones que han estado muy vulnerables por la pandemia. Es así como nos hemos acercado a gente en situación de calle, ¿no? También hemos en algún momento también entregado despensas a población de Haití. Entonces, en ese sentido, nuestro apoyo sigue siendo el mismo, ¿no? El de ofrecer una despensa que sabemos que no les va a salvar de la situación completamente, pero que estamos ayudándoles a minorar igual la carga que tienen que vivir en sus familias para que puedan comer mejor unos días, ¿sabes? Entonces, en ese sentido es el objetivo principal que tenemos cuando entregamos esas despensas. Hemos entregado ya casi 900 despensas, que si ponemos a ver los números, pues ya son bastantitas, ¿no? Pensando en que el gobierno de la Ciudad de México y de México lo que les ofreció a las trabajadoras sexuales en un inicio fue una tarjeta de 1,500 pesos, nada más para sobrevivir toda la crisis, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que urgen estos mecanismos donde justo la sociedad civil actúe, porque por parte del gobierno no reciben ningún apoyo real, ¿no? La crisis continúa. Hemos visto que tristemente también la población y en general pues ya todos nos estamos acostumbrando a ella, ¿no? Entonces también para nosotros cada vez se vuelve más complicado obtener recursos y en ese sentido creo que es importante
seguir haciendo conciencia. Las trabajadoras sexuales la siguen pasando muy mal, ¿no? Ahorita que estamos platicando en enero, ¿no? Que sabemos que es un mes bien complicado donde hubo muchos gastos. Diciembre, Arlene ahorita igual nos puede platicar más, pero diciembre también para ella siempre se vuelve un mes muy difícil, porque entonces empiezan a salir los comerciantes en las calles y entonces los comerciantes empiezan a tomar los espacios en los que ellas trabajan. Entonces terminan peleándose con esos comerciantes por esos espacios. Entonces, ya cuando hablamos del trabajo sexual y de las problemáticas, hay muchísimo que aquí podríamos estar horas desmenuzando por temporalidad, por edad de ellas, por si son trans o si son cis. O sea, hay muchísimas cuestiones que se pueden desmenuzar. Y nada, como les decía en un inicio, en Tejiendo Pueblos lo que buscamos es hacer conciencia de todo esto. Arlene, ¿cómo ha sido este trabajo? Porque tú también estás de forma muy activa y por varios años en esta red también de, bueno, contra la trata de personas. En este sentido, ¿cómo ha sido ese trabajo y más en este tiempo en el que, bueno, se ayuda, ¿no? Sin mirar si es de uno u otro lado, sí, pero cuando te solicitan este apoyo, vemos que en la Merced y en el centro hay grandes redadas también, donde, por ejemplo, en la calle de Manzanares, ¿no? Que en algún momento pues se le conocía como la pasarela y también hubo ahí un desmantelamiento y hay un trabajo, ¿no? Para apoyar a las mujeres, a quienes están ahí, pero en este sentido, ¿tú cómo has estado en este trabajo? Pues es peligroso porque llevamos ya años en esta zona y al final del día es enfrentarte al padrote, a la madrota, a quien está detrás de toda esta gran red. Y aquí lo complicado es cómo enfrentamos el acompañamiento, porque no es solo de voy y te rescato, sino es dar un seguimiento muy puntual de las condiciones en las que está una víctima de trata. Y quien se vuelve la aliada y quien se vuelve la informante y quien se vuelve la solidaria con estas chicas son las trabajadoras sexuales independientes. Quienes nos dicen, ¿sabes qué? En este hotel, en tal número de cuarto, ya acaban de traer una chica de 15 años, la golpearon, etcétera. Entonces, en cuanto la saquen, nos la llevamos para brigada. O de plano no se puede, ya saben que estamos ahí y hay que llegar por ella en la madrugada cuando se va a comer la que la cuida, ¿no? Entonces, Brigada Callejera ha sido de las pocas organizaciones, me atrevería a decir la única, no me gusta mucho hacer como que somos las únicas que hacemos, porque hay muchas personas que hacen cosas importantes, pero bueno, es de las más arriesgadas que se va a Tlaxcala o que sí entra al hotel por una chica y que pese a que acotamos el proceso jurídico como abrir la carpeta de investigación sin detenido, esperar a que policía de investigación salga a campo, etcétera, no nos esperamos a que ese procedimiento continúe, sino actuamos de manera inmediata. Y eso nos pone en riesgo, pero pues siempre hemos tenido un 100% de éxito en estos procedimientos, en donde pues no esperamos a que venga la gran patrulla y se tarde y le avisen y además son compadres del compadre, sino más bien hacemos una actividad mucho más callada, mucho más horizontal, mucho más entre compañeras y hemos tenido mucho éxito al respecto. La trata no es sencillo, es un tema muy complicado, es un tema de muchos engranajes. Uno de los temas importantes para que no se regule el trabajo sexual tiene que ver con la corrupción en esta zona y conlleva también a un proceso de políticas públicas que si se van adecuando más, pues van restando dinero para que se pueda hacer esta distinción clara entre trata, entre trabajo sexual. Y nosotros creemos, como en otros países, que el hecho de que se legalice, el hecho de que se regule jurídicamente, va a propiciar mejores condiciones. Esto porque tenemos también un problema jurídico con la ley de trata. La ley de trata nos habla del lenocinio y nos habla de que el lenocinio es el beneficio de cualquier persona ejercido por una mujer, ¿no? Entonces, esto quiere decir que lo que ya ganó una mujer que no es víctima de trata, pues puede verse como que el hijo o el señor que le renta el cuarto, pues está teniendo algún beneficio a raíz de ese acto de trata de personas, ¿no? De esta persona que está siendo explotada. Y el problema con las redadas es que nunca vemos a un tratante en la cárcel. A mí dime notas desde hace 5, 6, 8, 10 años de gente que está en la cárcel por tratante.
Es un tema del que no se habla y del que no, sí se habla de narcotráfico, sí se habla de que violó, robó, mató, pero no se habla de las grandes redes de trata de personas en este país. No lo ves, ¿no? Y nunca vemos a nadie en la cárcel. Entonces es ficticio estas grandes ideas de las redadas que no resuelven de fondo el tema, pero que sí tienen a cientos de personas en la cárcel por prisión preventiva oficiosa, porque estaban en el momento de la redada, pero era el señor del hotel que cuida, la ama de llaves, la que hace la limpieza. Cuando ellos no son el gran engranaje, ¿no? Cuando ellos son un trabajador de a pie, humilde, que va todos los días por salir adelante. Pero que mágicamente cuando hacen estas redadas el tratante no está, el dueño del hotel no está, y entonces pues siempre se llevan a gente menor entre los pies, y esto es o sea, vemos los números, si te vas al reclusorio identificas, hay mucha gente en la cárcel que no debería de estar porque no cometió ningún delito, pero que estaba en el momento de la redada y pues eso sucede. ¿Qué pasó, por ejemplo, en algunos espacios como esta última redada de la alcaldía Cuauhtémoc, donde hubo chicas que las tuvieron en cuartos de hotel diciéndoles, tienes que decir que estás obligada? No, yo no estoy obligada, tengo 40 años y llevo 20 en la zona de Revolución y nadie me obliga. Pero vas a decir eso, no, no voy a decir eso. ¿Por qué? Porque no encontraron alguna red de tratantes, ¿no? Podremos hablar de otros temas en Revolución, pero al menos el tema de tratantes, pues no fue así. Entonces, no funciona que se hagan redadas que no tienen que ver con un tema de fondo y que estén bien armados para poder agarrar a los tratantes. Tenemos ejercicios en este país, en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, de zonas de tolerancia, como es la zona galáctica, donde nos hemos dado cuenta que no es un buen ejercicio tener zonas de tolerancia en Ciudad de México o en algún lugar de la República Mexicana, porque quien lo coopta es la delincuencia organizada. Entonces, ¿quién va a cobrar? ¿Quién va a decir quién sí, quién no? Si vas a comer dentro de la zona de tolerancia, tiene que ser solo lo que ahí te van a vender, van a ser los cuartos más caros, o sea, hay una cierta de condicionantes que lo que dice el gobierno en esta plataforma mental de lo que debiera ser, cuando se lleva a cabo es totalmente otra cosa, ¿no? Entonces, estos ejercicios sí pueden ser muy benéficos cuando se hacen bien armados, cuando hay una buena organización entre las organizaciones de la sociedad civil que tienen la experiencia, entre las propias chavas, porque es su voz la que tiene que ser escuchada y respetada, y el gobierno. Pero como esta triada nunca funciona, el gobierno siempre piensa que es de una forma, las organizaciones le están diciendo es aquí, y la víctima o la chica le está diciendo es aquí, y hacen totalmente lo contrario, pues hacen ejercicios muy malos, de muy mala calidad. Como lo que te comentaba Raúl con la tarjeta, fue un proyecto que pidió Brigada Callejera desde antes de que la pandemia llegara a México, explicando 600 despensas, apoyo del desempleo por 6 meses, medicamento básico, una tarjeta que apoyara, que se puedan resguardar. Nada de eso sucedió, ¿no? Un albergue para COVID, nada de eso sucedió. Y lo que sucedió fue ahí como una mala transgiversación de una tarjeta mal hecha, un apoyo económico que no llegó a las trabajadoras sexuales, porque hay otras semi-organizaciones de la sociedad civil o semi-ayudantes o semi-activistas que metieron a gente que no era, o sea, se hizo una locura, ¿no? ¿Por qué? Porque no se escucha a quienes tienen la experiencia. Y así como es tan preocupante este tema con las mujeres, como también lo es en la frontera. Nosotros trabajamos muy fuerte también en Tapachula, tenemos otro centro de atención en Tapachula, Chiapas, y donde todos los días nos van a buscar porque tenemos una relación importante, no de amiguis, pero sí de una lucha que ya nos considera representativos para los cónsules. Y entonces, si llega una persona de Honduras o de Haití o de Guatemala, bueno, pues se busca tener las mejores condiciones para este personaje que acaba de llegar y que además ya lo están amenazando de muerte porque le dijeron que se subiera a la camioneta y se logró fugar y le dijeron, ve a las oficinas de brigada, ahí te van a ayudar. Entonces, estamos todo el tiempo al límite con el tema de la trata, estamos todo el tiempo siendo víctimas también de la delincuencia,
pero de alguna manera pues ya llevamos muchos años en esto, estamos claras de lo que se tiene que hacer, de lo que es urgente, que tiene que cambiar, y que además uno se va volviendo perito en el tema, uno va identificando cosas que cuando las hablas con otros personajes o con medios de comunicación, te das cuenta que es un mundo que no todo mundo le entra y que es importante que haya una voz que sea objetiva, ¿no? Nosotros como organización somos una organización zapatista, estamos dentro de la 6ª declaración de la Selva Lacandona. Entonces esto también nos lleva a tener una postura mucho más radical que las demás organizaciones de la sociedad civil. Somos muy atípicas, no trabajamos casi con las demás organizaciones, no porque no nos guste, sino porque somos muy radicales en la forma de actuar. Todo el tiempo estamos diciéndole al gobierno lo que está mal, y entonces de repente las demás organizaciones son de, brigada, ¿por qué siempre tan negativa? Brigada, ¿por qué no todo bonito? La foto con el diputado, la foto con ese, nosotros no. Entonces, llevamos muchos años de experiencia en la calle, no trabajamos bajo lo que nosotros queremos, la forma de trabajar con nosotros y con la agenda es lo que ellas piden y lo que vamos observando en calle que es urgente, ¿no? Tuvimos un ejercicio importante con gobierno central en diciembre porque se empiezan a generar las romerías en la zona de la Merced y hubo mucho hostigamiento de parte de los vendedores ambulantes hacia las chavas, y las chavas hoy en día ya en la Merced ocupan solo la zona del área verde, que es como un barandal verde, donde ya las han ido desplazando desde recargarse en el puesto hasta las jardineras, los árboles y ahora en esta área verde. Y ahora ya querían quitarlas de ahí. Yo decía, bueno, entonces que se paren en el arroyo vehicular y que las atropellen, ¿no? Entonces hubo una fuerza muy fuerte, tuvimos que tomar gobierno central, al siguiente día tuvimos que cerrar Insurgentes por más de 8 horas para que nos pudieran escuchar y poder hacer presión con gobierno central. Pero logramos hacer un experimento muy importante y muy valioso, que fue que solo mujeres salieran a calle de gobierno central y de reordenamiento vial. Tuvimos que denunciar también a algunos directivos de reordenamiento vial y pedimos que en las mesas con Martí Batres no estuvieran ellos. Y entonces logramos sacar un proyecto importante donde la intención es que gobierno central hoy en día se mantenga atento con reordenamiento vial y con gobierno de la Ciudad de México directamente en la calle, directamente con ellas. O sea, hacer un trabajo de monitoreo cotidiano para saber que todo está bien, que no las están hostigando, que no las están molestando, y ya no aflojar el proceso de gobierno central que empiece a tomar fuerza en algunas calles de la Merced donde no hay presencia y que es importante. O sea, se tiene que sensibilizar al vecino, se tiene que sensibilizar al vendedor ambulante y se tiene que sensibilizar a todos los locales o locatarios establecidos para que tengan una armonización con el trabajo sexual. Que si toda la vida han convivido bien, pero hay muchos cambios, como la ley de cultura cívica, como el derogamiento del artículo que generaba que era una falta administrativa, el amparo, esta nueva forma de ver a las trabajadoras sexuales, la forma en cómo nombrarlas, la forma de identificar la diferencia entre trata y trabajo sexual. O sea, hay cosas muy, muy, muy renovadoras que tal vez cuando estás inmerso no lo observas, ¿no? Y que entonces la violencia con la que las tratas y las violentas y les avientas la basura y las insultas modifica. Entonces, este ejercicio que se hizo con gobierno central es histórico también, porque logramos que solo mujeres, o sea, con una perspectiva de género, gobierno central saliera a las calles. Esto es histórico y se tiene que reconocer porque fue a raíz de la lucha, o sea, a raíz de tomar gobierno, de cerrar calles, que no fue nada agradable, pero es mucho la postura de brigada callejera. Y pues así no las gastamos. Entonces, es muy complicado a veces hacer clic con otras compañeras que también reconocemos la labor, porque toda labor es importante, pero sí criticamos y cuestionamos. Entonces, eso pues no le gusta ni a las organizaciones ni al gobierno. Pero siempre estamos siendo una escucha importante. O sea, siempre la trabajadora sexual dice, cualquier cosa pasó, me voy a brigada. Y eso creo que nos precede. Claro, y en estos logros que también tú has mencionado, muy recientes, también es importante dar a conocer que tú lo mencionabas también, que la clínica especializada Condesa es parte de esa lucha que se ha tenido
Y bueno, cuánta ayuda no ha dado y también cómo se le ha castigado recientemente, ¿no? En los apoyos. Entonces, en ese sentido es importante, pues sí, no quitar estas luchas que a la organización que se acerquen, a las brigadas que se acerquen, porque como tú lo mencionas, cada una suma en ciertas cuestiones, tal vez no siempre se esté en el mismo entendido, pero es importante seguir estando en este tema, bajarnos también de los privilegios que tengamos para poder entender también la situación, esta realidad que está atravesando pues siempre, ¿no? Desde tiempos pues históricos y que pues sí, no por una cuestión académica tal vez, o sí, decirlo en esos términos, es que va a suceder una cuestión milagrosa, ¿no? De que se va a quitar una condición que ha estado presente, pues todo en todos estos tiempos, ¿no? Raúl, ¿cómo podemos apoyar a Tejiendo Pueblos en este 2021? Los invitamos a que entren a nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Tejiendo Pueblos. Ahí tenemos a la vista en nuestro perfil una liga de Money Pool, donde constantemente estamos buscando donativos para poder seguir ofreciendo y compartiendo pues despensas y otras cuestiones a trabajadoras sexuales cis y trans de la Ciudad de México. También vendemos unas playeras que se crearon en el 2021. Fueron 2 diseñadores los que nos apoyaron en sus diseños. Son 8 diseños que están súper cool y que con parte de esas ganancias también compramos las despensas, ¿no? Entonces los invitamos a entrar a nuestro perfil, apoyarnos, a que vean nuestros posts, los invitamos a hacer conciencia con ellos, a seguir conociendo estas historias, a humanizarlas y entender que también muchas veces hablamos como en general en un colectivo, ¿no? Pero ya cuando nos vamos a sus historias en particular es cuando realmente descubrimos esa humanidad. Entonces los invitamos a hacerlo y pues si no es a nosotros, que apoyen a otros como Brigada Callejera, ¿no? Que trabaja constantemente, que también tiene una cuenta a la cual le pueden depositar. Claro, y también que nos pudieras mencionar si te pueden escribir, por ejemplo, para saber qué tipo de apoyos pueden dar si no lo tienen, por ejemplo, de forma económica, ¿no? Por ejemplo, donación de ropa o en especie, por ejemplo, no sé si eso se pueda, te puedan escribir. Sí, totalmente. Estamos abiertos a recibir sus propuestas, a revisar qué podemos hacer si tienen alguna idea. Incluso nos han acompañado personas que nos han escrito a hacer actividades. Entonces, en ese sentido, estamos abiertos a hacer equipo, a generar cambios en conjunto. Entonces, cualquiera que quiera hacerlo nos puede mandar un mensaje directo a nuestras redes sociales y les responderemos. Muchas gracias. Arlen, también cómo podemos apoyar a Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez AC y también si hay una cuestión de voluntariado, por ejemplo, en cuanto a profesiones, psicología, abogados, en ese sentido, ¿se puede? Brigada siempre le hacen falta manos, entonces nunca está de más un apoyo extra y por supuesto que son bienvenidas y bienvenidos. Nosotros estamos en Twitter como jbrigada y @palestina_359 y efectivamente, como decía Raúl, tenemos una cuenta bancaria que está activa todo el tiempo y que nos ayuda muchísimo porque aquí lo que falta es dinero y lo que sobra son gente a quien ayudar, ¿no? Venir a Brigada y darte una vuelta es escuchar miles de historias que cambian la vida para poder mejorar. Entonces quiero, si me lo permites, dar el número de la cuenta, que es un poquito... Claro que sí, también te los ponemos aquí. Es la 01-8928-0332. Es Bancomer, a nombre de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez AC, 01-8928-0332, ya que pues mantenemos una constante campaña de despensas. No hemos parado de dar despensas desde que inició la pandemia. Hemos dado más de 7,000 despensas y aún así solo hablamos de las de nosotros más la gente que nos apoya para entregar como Tejiendo Pueblos, y que nos dicen, oye, tenemos 50 despensas, oye, tenemos 40 despensas, que son súper bienvenidas para las compañeras. Tenemos también constantemente una campaña de donativo de ropa, de cuadernos, de lápices, de colores, porque tenemos el proceso de LINEA para primaria o secundaria. Y bueno, todo es bienvenido, entonces son bienvenidas o bienvenidos y bienvenidas todas las personas que quieran acercarse. Nuestras oficinas están en Corregidora 115,
despacho 204, a 2 cuadras de Circunvalación o 2 cuadras del Metro Candelaria. Los números telefónicos de la oficina que están también todo el tiempo activos son 55 55 42 78 35 o terminación 40 96. Estamos en Facebook, en Twitter. En Facebook estamos como Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez AC. Tenemos una página directamente en Google, igual con el nombre completo de la asociación. Y bueno, pues también googlean Brigada Callejera y pues les van a aparecer como las notas periodísticas en su comunidad. Y tenemos también la otra oficina en Tapachula, Chiapas. Y bueno, pues nos escriben muchísimo. Mi correo electrónico es brigada.callejera@gmail.com. Y el blog en donde nos pueden encontrar es brigadaace.myfits.org. Y bueno, pues somos una organización que está también de la mano con la Alianza Global en contra de la trata de mujeres a nivel internacional. Y pues nos ayuda muchísimo para mantener un termómetro de lo que está pasando en otros lugares del mundo. O sea, Raúl atinaba muy bien en lo que está pasando en Latinoamérica y es que estamos jodidas, ¿no? Pero lo que pasa a nivel global, lo que pasa en África, lo que pasa en la India, lo que pasa en Nueva York, lo que pasa en Canadá, en todas las metrópolis más importantes del mundo entero, está para llorar. Entonces, bueno, pues es importante que nos demos cuenta de lo que está pasando, leer un poquito más, ser un poco más sensibles y pues darse cuenta de lo que pasa con esta población. Que ya me pone un poco contenta que de alguna manera está más de moda, está más en el ajo, está más en el tema. Las mujeres están más atendiendo el tema del trabajo sexual con una visión solidaria. Ojalá y podamos seguir sumando desde esta visión feminista porque es muy urgente para ellas. Perfecto, pues muchísimas gracias Raúl y Arlene por estar aquí en Glitter Amargo. Esperamos seguir pues tejiendo estas redes y seguir difundiendo también la labor que están haciendo. Y pues Alenka, muchas gracias también. Sí, gracias a ustedes por aceptar la invitación y gracias por esta labor tan importante que hacen. Y pues esto fue Glitter Amargo. Nos vemos a la próxima. Sí, aquí les dejamos todas las ligas para que puedan apoyar a ambos proyectos. Muchas gracias Raúl y Arlene. Gracias a ustedes, gracias Ale, gracias Frida por la invitación, lo disfruté mucho. Muchísimas gracias Raúl, un fuerte abrazo, ya se te extraña, ya esperemos vernos pronto. Un fuerte abrazo a todos. Glitter Amargo.